días a todos. Somos el grupo P1, integrado por Julio Adolfo Barreno Rosales, José María Pérez Balsalquí y mi persona. Tenemos a bien explicarles la NIA 805 y la NIA 806. NIA 805, consideraciones especiales, auditorías de un solo estado financiero. Alcance. De la serie 100 a la 700 son de aplicación a auditoría de estados financieros, y cuando se aplican a las auditorías de otra información financiera histórica, se deben de adaptar a las circunstancias según corresponda. Esta NIA trata de las consideraciones especiales para la aplicación de dichas normas internacionales de auditoría en un solo estado financiero o de un solo elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Nos dice también que esta NIA no es de aplicación al informe del auditor de un componente que se emita como resultado de trabajo realizado sobre la información financiera de un componente. También esta NIA no invalida los requerimientos de las demás NIAs, ni pretende o trata todas las NIAs consideraciones especiales que puedan ser relevantes en las circunstancias del encargo. El objetivo en la auditoría de un solo estado financiero o de un solo elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero es tratar adecuadamente las consideraciones especiales que son relevantes, por ejemplo, en la aceptación del encargo, la planificación y la ejecución de dicho encargo, la formación de una opinión y el informe sobre los estados financieros o sobre el elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. En las definiciones tenemos elemento de un estado financiero, que es el elemento, cuenta o partida de un estado financiero. Las normas internacionales de información financiera, pues, son las NIF que son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, y un solo estado financiero o un elemento específico de un estado financiero comprende a la información a revelar. Entre los requerimientos tenemos las consideraciones para la aceptación del encargo. Esto nos indica que debemos de aplicar la NIA 200, que requiere que el auditor cumpla con todas las NIAs aplicables a la auditoría. También la NIA 210, que requiere que el auditor determine y la aceptabilidad del marco de información financiera que ha sido aplicado en la preparación de los estados financieros, y también la NIA 210, que requiere que los términos del encargo de auditoría acordados incluyan la estructura prevista de que cualquier informe que haya de emitir el auditor. Consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. En la planificación y en la realización de la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico, el auditor adoptará todas las NIAs aplicables a la auditoría en la medida en que se requieren las circunstancias. Consideraciones relativas a la formación de la opinión y el informe. Para formar una opinión y emitir un informe sobre los estados financieros, sobre un elemento específico de un estado financiero, el auditor aplicará los requerimientos de la NIA 700 y, cuando sea aplicable, la NIA 800, adoptada según corresponde las circunstancias del encargo. Tendremos la oportunidad de exponerles la NIA 810, la cual nos habla sobre los encargos para informar sobre estados financieros resumidos. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Básicamente es la responsabilidad que tiene el auditor en relación con un encargo para informar sobre estados financieros resumidos, los cuales son derivados de unos estados financieros auditados por dicho auditor. El otro requerimiento, que es la forma de opinión, cuando concluya que es adecuada una opinión no modificada sobre los estados financieros resumidos, siempre que no establezcan otra cosa, utilizará alguna de las frases que indican a continuación.
Los estados financieros resumidos son congruentes en todos los aspectos materiales con los estados financieros auditados. También podrá utilizar que los estados financieros resumidos son un resumen fiel de los estados financieros auditados. Si las disposiciones legales o reglamentarias prescriben una redacción para la opinión, aplicará los procedimientos descritos para que tenga base para su opinión. Respecto al momento de la realización del trabajo y hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos puede estar fechado con posterioridad a la fecha del informe de auditoría. En este caso, el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos pondrá de manifiesto que los estados financieros y los estados financieros auditados no reflejan los efectos de los hechos que hayan ocurrido con posterioridad a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, que pudieran requerir un ajuste en los estados financieros auditados o revelar información en ellos. El auditor puede llegar a conocer hechos que existan en la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, pero de los que no tuvo conocimiento con anterioridad. En este caso, el auditor no emitirá el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos hasta que no haya considerado los hechos posteriores. Tenemos dos objetivos de los cuales menciona esta norma. El primero es determinar si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos y si se le contrata para informar sobre unos estados financieros resumidos. En este caso, tenemos que el auditor debe formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida y también expresar claramente dicha opinión en un informe escrito, el cual debe describir asimismo el fundamento de dicha opinión. Conoceremos algunas definiciones de las cuales esta norma nos habla. ¿Qué son los criterios aplicados? Son aquellos aplicados por la dirección para la preparación de los estados financieros resumidos. Los estados financieros auditados son estados financieros auditados por el auditor de conformidad con las NIA y de los cuales se derivan los estados financieros resumidos. Los estados financieros resumidos es información financiera histórica derivada de los estados financieros, pero que contiene menos detalle de lo que los estados financieros. Supone una presentación estructurada congruente con la presentada en los estados financieros. Con respecto a los requerimientos que el auditor debe considerar están la aceptación del encargo. En este caso, el auditor únicamente aceptará un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos cuando haya sido contratado para realizar la auditoría de los estados financieros de los que se derivan los estados financieros resumidos. Antes de aceptar un encargo, determinará si los criterios aplicados son aceptables, obtendrá el acuerdo de la dirección de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad de preparar los estados financieros resumidos, también de poner los estados financieros auditados a disposición de los usuarios, incluir el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos en cualquier documento que contenga los estados financieros resumidos y acordará con la dirección la forma de la opinión que se habrá de expresar sobre los estados financieros resumidos. Y si el auditor concluye que los criterios aplicados no son aceptables o si no pueden obtener el acuerdo de la dirección, no aceptará el encargo. Con respecto a la naturaleza de los procedimientos, el auditor realizará procedimientos que pueda considerar necesario como base para su opinión. Deberá evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente el hecho de ser resumidos e identifican los estados financieros auditados. Cuando no vienen acompañados de los estados financieros auditados, evaluará, por ejemplo, de quién se pueden obtener los estados financieros auditados o el lugar en el que están disponibles. También deberá evaluar si revelan adecuadamente los criterios aplicados, comparar para determinar si concuerdan o si pueden ser recalculados a partir de la correspondiente información de los estados financieros auditados, evaluar
si han sido preparados de conformidad con los criterios aplicados, evaluar teniendo en cuenta el propósito de los estados financieros resumidos, si contienen la información necesaria y si su nivel de agregación es adecuado. Y por último, evaluar si los estados financieros auditados están disponibles sin excesiva dificultad. Dentro de los requerimientos de la NIA 810 tenemos información en documentos que contiene estados financieros resumidos. El auditor le da lectura de la otra información incluida en un documento que contenga los estados financieros resumidos y el informe. Lo hace con el fin de considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros resumidos. Si se identifica una incongruencia, se determinará si amerita ser revisada. Si la incongruencia está en la otra información, el auditor lo discutirá con la dirección. Dentro de la estructura del informe de auditoría tenemos los siguientes elementos. Tenemos el título, el destinatario, una identificación de los estados financieros resumidos sobre los que el auditor informa y una declaración bien clara de que los estados financieros resumidos no contiene toda la información a revelar requerida por el marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros. Esto es muy importante para poder diferenciar con la estructura de un informe de auditoría conforme a la 700 y una declaración sobre los estados financieros resumidos que no contiene toda la información y una referencia al informe de auditorías sobre los estados financieros auditados. Y también tenemos la responsabilidad de la dirección sobre esos estados financieros resumidos y la responsabilidad del auditor sobre dichos estados financieros resumidos. También encontramos la firma, la dirección y la fecha. En la fecha del informe de auditoría, el auditor no fechará el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos con anterioridad a esa fecha en la que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para la formación de la opinión de que los estados financieros resumidos han sido preparados y que la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. Dentro de las restricciones a la distribución o la utilización o advertencia a los lectores sobre la base contable, el auditor incluirá una restricción o una advertencia similar en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. Y dentro de la información comparativa tenemos si los estados financieros auditados contienen información comparativa y los estados financieros resumidos no, el auditor determinará si dicha omisión es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del encargo y se determinará los efectos de la misma. Y la información adicional no auditada, presentada junto con los estados financieros resumidos, el auditor debe evaluar si cualquier información adicional no auditada está claramente diferenciada de los estados financieros resumidos. Y si no lo está, el auditor debe de solicitar a la administración que cambie la presentación de dicha información. Asociación del auditor. El auditor debe de solicitar a la administración que incluya la opinión del auditor sobre los estados financieros resumidos. Si la administración se niega a realizarlo, el auditor debe de tomar las medidas apropiadas para evitar que la dirección asocie de modo inadecuado al auditor con los estados financieros resumidos. Esto ha sido nuestra participación. Muchas gracias. Tengan un buen día.